Bienvenidos a Aficionados, el programa en el que exploramos el fascinante mundo de la apicultura. Hoy vamos a hablar de miel y alimentación, ¿no? Una combinación que a veces pues, es difícil de equilibrar. Todos tenemos en casa pues, tarros de miel, ¿no? Pero a veces pues, no sabemos cómo incorporar a nuestro día a día. Todos sabemos que, que tiene una parte que es azúcar, evidentemente, pero para aclarar, ¿no? Y para que nos ayuden, ¿no? a cómo incorporar este alimento natural en nuestra dieta diaria, hoy tenemos con nosotros a Rocío Rollo, que es la directora del Departamento de Nutrición de Mediterránea, empresa líder en servicios de restauración en hospitales, empresas y colegios. Bienvenida, Rocío, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Y también está con nosotros Adrián Royán, también de Mediterránea, supervisor de operaciones y además con mucha experiencia en la parte gastronómica, ¿no? Eso sí. Así que, Adrián, pues seguro que hoy nos puedes ayudar a darnos algunos consejitos, algunos tips un poco pues para esas recetas un poco del día a día, para saber cómo incorporar este alimento en nuestra vida diaria. Bueno, por supuesto. Yo, antes de nada, lo que me gustaría abordar contigo, Rocío, es ¿no? lo que comentaba al principio. Sabemos que la miel es un alimento, es un edulcorante, ¿no? Y entonces por eso a veces es difícil, ¿no? Cómo incorporarlo en nuestra dieta, cómo incorporarlo de una manera equilibrada, ¿no? Y luego también, desde mi punto de vista, tiene una característica importante, ¿no? Y es que es un edulcorante también con un sabor, ¿no? Muy característico y que, en positivo y en negativo, ¿no? Quiero decir, al final es un sabor que enseguida identificamos y que por eso pues también es muy útil porque enseguida en cualquier receta pues nos da ese toque, ¿no? Entonces, no sé, tú también desde tu punto de vista más como especialista en nutrición, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo podemos incorporarlo y cómo podemos encontrar ese equilibrio? Pues te diré que a mí me parece que es un alimento muy interesante. Creo que efectivamente el punto este que has comentado de que tiene ese poder tan dulce hace que en el fondo te permita medir un poco lo que estás consumiendo, la cantidad que estás consumiendo. Si lo pensamos muchas veces con los edulcorantes artificiales, es difícil cuantificar cuánto nos vamos a consumir. En el caso de la miel, una pequeña cucharadita basta para darle ese punto dulce, con lo cual yo te diría dos cosas. Una, que efectivamente es azúcar, pero también tiene otras sustancias que tienen interés. Luego, si quieres, ya desarrollamos el tema o profundizamos en este tema, pero creo que es un alimento, como bien has dicho, natural, que si lo que pretendemos es hacer o seguir una alimentación basada en productos naturales, en los que queremos cuidarnos, en los que queremos hacer o cocinar pues como se ha cocinado siempre la dieta mediterránea, creo que tiene cabida. Y creo que al final el mensaje o el punto es la moderación, pero como todo hoy en día, porque tenemos exceso de alimentos, entonces la miel tiene cabida con moderación y creo que además, como luego Adrián nos descubrirá, creo que tiene potencial, ¿no? Para incluirlo en diferentes momentos. Y supongo que también hoy en día, ¿no? En un entorno en el que es verdad que estamos siempre rodeados de procesados, ¿no? De alguna manera, todo, y ahora no estoy hablando de la miel, ¿no? Pero quiero decir, todo lo que sea de origen natural, pues creo que siempre aportará ese plus, ¿no? Que se diferencia, ¿no? De ese entorno en el que lamentablemente pues estamos rodeados de muchos productos procesados. Sobre todo porque, ¿sabes qué pasa? Cuando consumimos esos productos procesados no somos conscientes de la cantidad de azúcar y de otros componentes que estamos consumiendo. De manera que al final creo que lo importante es saber y tomar conciencia de qué estamos consumiendo. Es decir, yo cuando añado una cucharada de miel a mi desayuno, a mi tostada o a la receta que sea, sé lo que estoy consumiendo. Cuando yo compro un producto que está ya procesado, desconozco lo que estoy consumiendo. Tengo que mirarme la etiqueta y si sé interpretarla, la interpreto, ¿no? Claro. O sea, que ese es otro tema. Bueno, pero es una manera también de impulsar esa alimentación consciente, ¿no? También, que está muy de moda ahora, ¿no? Sí. El saber qué es lo que estás tomando y cuánto estás tomando. Creo que es fundamental. Entonces, yo creo que ahí la miel, creo que no hay que demonizarla, que efectivamente es dulce, pero creo que tiene cabida perfectamente pues en una alimentación saludable, normal y para todas las personas. No, y me ha llamado la atención también, ¿no? Que es cierto, ¿no? Cuando decías, también es un alimento que está tradicionalmente también incorporado a nuestra dieta mediterránea, ¿no? Total. Que aquí, no sé, también, Adrián, tú en esta parte más de gastronomía, ¿no?
a ver, yo creo que todos, ¿no?, conocemos pues el uso de la miel tradicional que hacemos todos, ¿no? De un aliño en una ensalada, un poquito de miel en el yogur, pero no sé si aquí también tú nos puedes aportar bueno, otros usos, otras maneras de incorporarla. Eh, sí, sí. A ver, la idea es que la miel siempre condicionará todos los platos en la medida en que la miel es dulce. Entonces, por todo lo que usemos con miel vendrá condicionado por esta dulzor, ¿no? Entonces, aquí dentro, sobre todo en la dieta mediterránea, incluso todo lo que implica el territorio español y demás, hemos usado siempre la miel mucho, pero la hemos asociado siempre a postres, dulces, bollería y demás. Y sí que es cierto que, sobre todo si te vas a culturas más tipo la asiática y demás, tiene una concepción mucho más general y más amplia de la miel, porque la conciben como un complemento de contrastes, ¿sí? Y luego, indagando, que he hecho un poco de indagación, sí que he visto que aquí también tenemos este tipo de aplicaciones. Cada vez lo tenemos más asociado porque al final todas las culturas están confluyendo, sobre todo a nivel gastronómico. Sí, Hoy en bueno, hay día es una más fusión, fácil, ¿no? Muy... claro, Total. la fusión es total, pero sin embargo, y te voy a dar un ejemplo muy concreto, sí que he encontrado una receta que es muy típica del territorio, bueno, muy típica, quizá no tan típica, a lo mejor a alguno le sorprende, ¿no? Pero sí que he visto que, por ejemplo, hay una receta que se usa jamón de cualquier de los dos tipos, jamón cocido o jamón serrano, por ejemplo, Mm, un jamón curado, que se cocina brevemente, pues se pasa por una plancha y se le añade luego a la misma plancha donde se ha cocinado un poco de miel y un poco de vinagre, mm. se cocina ligeramente y se esparce por encima del jamón. Y Ah, pues yo no la precisamente conocía, esta es receta. algo, es bastante más tradicional de lo que pueda parecer, es muy es de cocina un poco de subsistencia también, que es el Bueno, tipo de cocina que tenemos aquí, un sí, un poco la poco. herencia que hemos recibido, sobre todo de nuestros Me lo abuelos y sé. demás, ¿no? Es un plato bastante humilde Mm. por todo lo que tiene, pero sí que es muy rico en sabores, porque precisamente la miel, como te he dicho, que condicionaba, porque es dulce, todos los platos, con el vinagre genera una variedad de gustos que le da un dinamismo completamente Y nuevo. esto, por ejemplo, que nos comentabas, que me llama la atención, lo te digo porque no conocía esta receta en Ujú. concreto. Esto, por ejemplo, lo podríamos incorporar a que aún lo podríamos meter en un desayuno con una tostada, lo podríamos incorporar a la hora de comer con una guarnición, no sé cómo lo podríamos enfocar. Sí, a ver, la miel, sobre todo, integrarla en la parte del desayuno, quizás, o la merienda sería la parte más sencilla, porque sí que nosotros tenemos, creo yo, asociado lo dulce más fácilmente al desayuno Mm. o a la merienda. Pero sí que es cierto que la miel puede incorporarse como hoy en día que estamos intentando cambiar la tendencia de consumo, intentando, por ejemplo, usar menos ultraprocesados, que me viene el desayuno típico del bocadillo con el chorizo, la longaniza o lo que sea. Hoy en día creo que está teniendo, digamos que está siendo desplazado por otro tipo de desayuno. Desayunos quizá más completos, Ujú. ¿no? A nivel de aporte calórico, a aporte vitamínico. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que una tostada básica, puede ser pan, cualquier tipo de cereal integral, con un poco de queso, nueces y miel, Mm. que es algo muy sencillo, puede resultar muy completo a nivel calórico, a nivel energético, y precisamente podemos incorporar la miel. Hoy en día también cualquier tipo de bol que venga con algún tipo de, no sé, semillas de lino, de chía, Ujú. cualquier, un lácteo, un poco de miel o cualquier tipo de fruto seco, es un O sea, que desayuno, podríamos hacer para el desayuno lo que nos decías, esa tostada con queso, frutos secos y por miel, por ejemplo. ejemplo. Si luego quisiésemos, no sé, algo más enfocado a la comida, a la cena, ahí, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos Ah, trabajar con la miel? vale, lo que sí que he visto, por ejemplo, es que la miel la podemos incorporar mucho en adobos o aderezos. Es decir, previamente a la cocción de los productos podemos crear algún tipo de mezcla en la que incorporemos la miel, pues normalmente lleva algún tipo de sal, sojas, etc. Y entonces incorporamos, sirve tanto para marinar carnes o pescados, Ujú. también es válido para ambos. Dejamos durante un tiempo que vaya integrando todos Qué esos rico. sabores dentro de la proteína, luego lo escurrimos bien y lo cocinamos. Y a partir de ahí, pues ya podemos, ese mismo aderezo que hemos preparado, luego se puede alargar para convertirse en una salsa.
En las carnes, sobre todo cerdo, pollo y en el pescado, Tenemos funciona. muchas Sí, alternativas. funciona mucho. Y está mucho más presente de lo que podamos intuir, porque se me viene a la cabeza una salsa barbacoa, Ujú. una Ujú. salsa, no sé, Ah, bueno, claro, es cierto, en la La salsa vinagreta, margarita. mostaza y vinagre, miel, que claro. Sí. está muy de Una moda. salsa agridulce donde untamos cualquier tipo de dip, no sé, Mm. pero tenemos asociado mucho a alimentos ultraprocesados, como pueden ser. Sí, muy al dulce también, al postre, ¿no? Pero Sí, igual nosotros claro. somos conscientes de utilizarlo con carne, con pescado, con verduras Sí, incluso, ¿no? y casa bien. Sobre todo hay que tener en cuenta lo que decía al principio, que la miel siempre va a condicionar en tanto en cuanto es dulce, Mm. pero a partir de ahí ofrece multitud de opciones. Y luego también, Rocío, volviendo un poco a lo que comentabas, ¿no? Que también, aparte de ser un producto natural y tener esa, bueno, esa parte de azúcar, ¿no? También tiene otros elementos, ¿no? En menor medida, pero que también nos pueden ayudar según qué cosas. No sé si nos puedes explicar un poquito más en detalle. Sí, a ver, te diré que es cierto que pretender que haya un alimento, como bueno, al principio hemos dicho que pretender que haya un alimento que sea el superalimento, me parece que es un error, porque al final los alimentos están integrados dentro de el conjunto de todo lo que consumimos. Más allá de esto, sí que es verdad que la miel parece que sí que esas propiedades para suavizar la Mm. garganta, para calmar la Bueno, tos, esto siempre nos lo han dicho, ¿no? Viene de nuestros abuelos, nuestras estas, madres, no sé. Mm. efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que esto siempre, repito, lo que decía al principio, con Sí. moderación, porque es verdad que es muy goloso, nunca mejor dicho, empezar a tomar la miel, porque así me suaviza la garganta Mm. sin darte cuenta de cuánta cantidad Esa. estás tomando. Ujú. Entonces, bueno, es cierto que Todo es con válida, es moderación. cierto que es buena, que se puede tomar en una infusión, por Por ejemplo, ejemplo. por la noche, o con el vaso de leche, con una infusión, agua, miel, calentito con la cucharita de miel, Ujú. pero siempre teniendo en cuenta que al final nos está aportando las calorías y el Ujú. azúcar que tienen estos productos. Que en ese sentido, entonces, es mejor, no sé, consumirla por la mañana, porque esa liberación de ese Ujú. azúcar pues es mejor que sea desde el principio del día, es mejor tomarla por la noche. ¿Qué nos recomiendas? Pues yo creo que al final lo importante, vuelvo a repetirte, depende de cada persona, porque no es lo mismo levantarte y que tu actividad ya sea frenética, no es lo mismo levantarte y sentarte en una mesa a ponerte a trabajar y no hacer nada, o que luego vayas a hacer deporte. Depende mucho De tu del actividad, tipo ¿no? de vida que vayas a llevar, de cuál es tu actividad y también depende mucho de cuál es tu ingesta total diaria. Al final, eh, yo creo que, fíjate, te diré que hablando de lo de la alimentación consciente, el que sabe lo que está tomando, sabe que se toma su miel, es generalmente una persona que cuida lo Cuida que su come, ¿no? alimentación Entonces, totalmente. esto yo creo que es bueno. Mm. Tiendes a tomar más alimentos naturales, a tomarte en el desayuno esa Mm. cucharadita y a medir mucho la cantidad. Entonces, un par de cucharadas diarias caben Y perfectamente ahí en cualquier incluso cuando me hablabas de alimentación. alimentación consciente y también me ha venido a la cabeza pues personas que por algún tipo de enfermedad además Ujú. tienen que ser sobre todo mucho más conscientes, ¿no? de Sí, lo que ingieren a diario. En el caso, por ejemplo, de diabéticos o incluso personas que, pues no sé, estén ahora con una dieta para bajar peso, sí, ahí podríamos encajar la miel un poco en línea con lo que dices, ¿no? De siempre y cuando hagamos esa alimentación consciente y sepamos qué ingesta diaria estamos tomando. sin duda. Fíjate, te diré que una cucharada de miel no va a hacer que dejes de perder peso o no te va a hacer que engordes, porque al final es el global. Claro. Entonces, si yo estoy controlando lo que como, si estoy haciendo deporte, si me estoy cuidando, ¿me puedo tomar una cuchara de miel todos los días? Perfectamente, incluso dos, perfectamente. Si el problema no es esa cucharada consciente que Claro. estoy añadiendo a la alimentación, el problema es todo eso que no estoy teniendo en cuenta y que estoy incorporando porque estoy tomando más alimentos procesados u otro tipo de alimentos, porque también tienen la fama, un poco al hilo de también lo que comentaba Adrián, ¿no? O sea, hay alimentos hoy en día que parece que mm, son moda y lo van a curar todo, ¿no? Ya. Y tendemos un poco a dejar de lado esos alimentos más nuestros o más Bueno, humildes. de hecho, la Y verdad es un es error. que es un error y sobre todo, ¿no? Centrándonos en, bueno, en el tema que nos ocupa, ¿no? Que es la apicultura, realmente, cuando ves los datos,
Yo leía el otro día que en los hogares españoles se consumen más de 16 toneladas de miel al año. O sea que aquí en España, que además somos el colmenar de Europa, porque somos el país de la Unión Europea que más colmenas tiene, afortunadamente todavía vivimos o nos nutrimos de Sí. esa cultura donde la miel pues sí está incorporada, aunque seguramente también con los consejos que nos ha dado Adrián hoy, ¿no? Nos ayudará todavía a incorporarla mejor, ¿no? Pero bueno, es verdad que en cierta manera durante muchos años se ha perdido, porque nos hemos ido, ¿no? a esta parte más de alimentos más ultraprocesados que muchas veces no sabemos lo que estamos O de otros ingiriendo, sitios, ¿no? fíjate, O te incluso diría. de fuera de Sí, España. Sí, este es también un poco esta moda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, afortunadamente también por otro lado, creo que estamos también a veces, ¿no? En los últimos años quizás volviendo a esto que hablábamos antes de esa alimentación consciente, de que al final no es tanto el qué, sino el cómo, en qué cantidad y siendo consciente de lo que estás, de lo que te estás alimentando, ¿no? Que también, Adrián, te quería preguntar, porque luego también cuando se habla de miel, ¿no? Hay diferentes tipos de miel, ¿no? Dentro de las miel pues monoflorales hay de tomillo, de lavanda. Ujú. Yo eso tampoco sé a nivel gastronómico, también supongo que tiene su impacto, porque evidentemente pues también, ¿no? Su sabor, ¿no? Pues en función de la flor de la que vienen. Aquí también no sé esto en la cocina cómo lo podemos manejar, si hay nos recomiendas más una que otra para según qué recetas, ¿qué nos puedes contar? Sí, pues sí, en función de la miel que uses va a condicionar en mayor o menor medida tu receta. A grandes rasgos, el resumen sería que una miel de flores, de multiflores, te va a aportar un sabor mucho más neutro, menos definido, porque al final es mezcla de distintas flores, y una monofloral lo que te va a aportar es, sobre todo, te aportará sabores distintivos de la planta que se nutra. Es cierto que hoy en día la alternativa que tenemos más común, pues que si la miel de tomillo, de azahar, de naranjo, eucalipto, se me viene, que son las más comunes, Comunes. entre sí ofrecen distintos matices, pero no es mucho. Yo creo que si nos vamos a lo que decíamos antes, a los abuelos y demás que usaban otro tipos de miel, todavía sería mucho más exageradas las posibilidades que tendríamos, porque hablo de memoria, pero por ejemplo, una miel de pino que no es muy común, Ujú. que es una miel muy densa, muy oscura, va a condicionar 100% el 100%. plato. Entonces, a partir de ahí ya empieza el criterio de cada uno como Los chef, gustos personales, ¿no? También exacto, las ganas de que de, la de- cocina al de final, explorar, ¿no? claro, es pura exploración la cocina, las ganas de investigar que tú tengas y sobre todo de equivocarte De ensayo-error, ¿no? Que a exacto, veces correcto. Bueno, pues yo sí, la verdad es que, bueno, gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que como mensaje general, pero también ayudarme vosotros, ¿no? Creo que, bueno, el mensaje, ¿no? que estamos intentando transmitir es este equilibrio, ¿no? En el que insiste mucho Rocío, en que al final pues no hay que demonizar ningún No. alimento, tampoco creer que un alimento tiene superpoderes, ¿no? Pero al final buscar ese equilibrio que nos permita, pues eso, tener una alimentación cada vez más rica, más nutritiva, ¿no? Que nos siente mejor a nuestro organismo, que también lo has dicho muy bien, depende también las necesidades de cada uno. Y luego lo que nos apuntabas ahora, Adriano, que al final la cocina, pues prueba-error, ¿no? Y lanzarse un 100%, poco a explorar. 100%. Es el mejor consejo que puedo dar para la gente en la cocina. Muy bien, pues yo antes de que os vayáis, me gustaría que os llevéis un detallito, aunque bueno, tenéis uno aquí en la mesa, pero queremos que os llevéis a casa un recuerdo nuestro, ¿vale? Nuestra Muchas taza gracias. de nuestro podcast. Muchas gracias Agradeceros que hayáis estado con nosotros a y, vosotros. bueno, a ver si en otra temporada pues nos volvemos a ver. Por supuesto, encantada de estar aquí. Un placer. Gracias. Y a todos los que nos seguís, deciros que podéis seguir viendo el resto de episodios en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales, @calier_es, y que os esperamos en una nueva entrega de Aficionados. Aquí os esperamos.